o subdiagnóstico, y que para mí es muy importante que ustedes conozcan y que puedan dominar un poco la forma de detectarlas y de documentarlas, ¿sí? Pues por hepatitis, ahorita me voy a referir de forma general. Cualquier hepatitis viral pues se refiere a un proceso inflamatorio del hígado, ¿no? O sea, que provoca o que infecta predominantemente el hígado, aunque tiene también un proceso infeccioso sistémico, aunque el órgano más afectado sea el hígado. Y vamos a tener diferentes hepatitis virales. Aquí están las hepatitis tradicionales virales, hepatitis A, B, C, D y E, que son de las más frecuentes, pero no nos vamos a casar solamente con esto, ¿no? También hay que recordar que hay otros diagnósticos diferenciales de hepatitis de origen viral, como por ejemplo las mononucleosis infecciosas, o sea, las que son causadas por virus del CMV y por Epstein-Barr, o como puede ser una toxoplasmosis, que también va a provocar una hepatitis, o como puede ser una enfermedad por leptospira, que también te puede provocar una hepatitis aguda. Entonces, cualquier proceso infeccioso viral que inflame el hígado, pues también podría llamarse hepatitis viral. La clase ahorita está fundamentalmente dirigida a los virus hepatotrópicos A, B, C y D. En general, todas estas hepatitis van a dar síntomas prodrómicos sistémicos. Es el paciente se va a sentir como mal días o semanas antes de empezar con las manifestaciones de ictericia. Puede tener fiebre de bajo grado, puede tener malestar general, cansancio, bajo apetito, náusea, ganas de vomitar, dolores articulares, puede tener fotofobia. Entonces, creo que hemos revisado bastantes procesos infecciosos que pueden confundirse con esto. Entonces, más que nada es que ustedes lo añadan a sus diagnósticos diferenciales. Si yo veo a alguien con dolor de cabeza, malestar general, febrícula, dolor de garganta, tos, podría ser muchas cosas que ustedes ya conocen. Podría ser COVID, podría ser influenza, podría ser fiebre tifoidea, podría ser hepatitis viral. Entonces se puede confundir con diferentes procesos infecciosos y es importante tenerlos todos en mente. Aquí les agregan dos síntomas gastrointestinales como náusea y vómito, que son los que podrían orientar un poquito hacia algún proceso del tracto gastrointestinal, ¿no? O del tubo digestivo o del sistema gastrointestinal. Entonces, estos síntomas se van a presentar antes de la ictericia y por eso es muy importante tenerlos en mente. Un paciente con malestar general y los factores epidemiológicos adecuados podría tener una hepatitis viral, y estos síntomas van a durar 1 o 2 semanas antes de que el paciente se ponga ictérico. Entonces, tiene relación o tiene relevancia con la duración. Por ejemplo, en COVID, pues te pones así y te dura 1, 2 días, 3, 4, 5 días y después empiezan las manifestaciones respiratorias. En el caso de dengue también podías tener esto, pero no te vas a poner amarillo, ¿no? Y no es tan habitual la náusea y el vómito hasta que tenga el cuadro de dengue grave el paciente después de la primera semana. Entonces, algo que les puede ayudar para recordar mejor estas enfermedades infecciosas es ver o comparar las diferencias y las similitudes, y esto creo que los puede ayudar para hacer el diagnóstico de diferentes enfermedades infecciosas. El paciente puede empezar con coluria y acolia, la coloración amarillenta de la orina y la coloración color como crema de las heces, unos 5 días antes de que se ponga ictérico, o sea, unos 5 días antes de ponerse amarillo. Y puede haber fiebre de bajo grado en las hepatitis A y E. Posteriormente, el paciente desarrolla ictericia clínica y aquí es cuando ya es muy obvio el diagnóstico. El paciente ya se pone amarillo y entonces todos sospechamos de algún proceso infeccioso que está afectando fundamentalmente el hígado. Puede haber hepatomegalia dolorosa, puede haber también esplenomegalia y puede haber adenopatías, un 10 a un 20% de los casos. También puede haber disminución de los síntomas constitucionales, o sea, del malestar general. Para este momento, si el paciente ya no se siente ni con artralgias, ni con náusea, ni con vómito, tiene poco apetito, ya no tiene tanto malestar general y dolor de cabeza, pero ya se puso amarillo, ¿no? Se pone de color amarillo, empieza a perder peso. Los pacientes pueden perder 6 a 7 kilos de peso en este proceso agudo y puede tener dolor abdominal. Entonces, para este momento, pues ya todos podemos sospechar que el paciente tiene una hepatitis aguda. Posterior a eso, después del periodo de ictericia clínica, que va a ser variable, la duración puede durar incluso algunas semanas en algunas hepatitis más severas. Después de ese periodo viene una fase de recuperación o convalescencia, donde desaparecen los síntomas constitucionales y pueden persistir la ictericia y las alteraciones de laboratorio algunas semanas, aunque la fase post-ictérica, cuando ya se le quitó lo amarillo al paciente, puede ser todavía más prolongada en el caso de las hepatitis B y C. Dentro de los exámenes de laboratorio vamos a tener elevación de las transaminasas desde la fase prodrómica, y aquí una diferencia importante con las otras hepatitis no A, no B, no C, no D, por ejemplo las hepatitis de mononucleosis o de leptospirosis o de toxoplasmosis o de herpes simple, son hepatitis en las que las transaminasas se elevan
2 o 3 veces arriba de su valor. En el caso de las hepatitis agudas por virus A, virus B, virus C, las transaminasas se elevan más de 10 veces arriba de su valor. Si ustedes ven transaminasas de más de 1000 o más de 2000, es mucho más probable que se trate de una hepatitis A, B, C, D o E que una hepatitis por mononucleosis, ¿sí? Aquí tenemos en estas hepatitis A, B, C, etcétera, vamos a tener elevaciones de más de 2000, 3000, 1000 transaminasas. Y una pues pregunta que sale mucho en los exámenes y que es frecuente es que esta elevación de transaminasas no correlaciona con gravedad, ¿sí? No porque tenga más de 1000 está más grave que el que tiene 500 o que el que tiene, que tiene más de 3000. Entonces, esto no correlaciona con gravedad. Hay otras cosas que correlacionan con gravedad o con severidad. Pero bueno, las transaminasas empiezan a elevar antes que las bilirrubinas, no correlacionan con severidad de daño hepatocelular y puede haber variaciones desde 400 hasta 4000, aunque lo más habitual es que sí estén arriba de 1000. También va a haber elevación de las bilirrubinas. Ustedes saben que para que alguien se vea amarillo tiene que tener más de 2.5 de bilirrubinas, y si alguien está amarillo es porque las tiene en ese valor, y a partir de ahí pues pueden ir subiendo todavía un poco más. Puede llegar a presentarse una elevación de hasta 20 miligramos por decilitro, y habitualmente la distribución es similar entre la bilirrubina directa y la indirecta. Como es un proceso infeccioso viral, vamos a ver las alteraciones en la biometría hemática que luego podemos llegar a evaluar en los pacientes con virosis, y vamos a tener linfocitos atípicos o predominio de linfocitos en el porcentaje de leucocitos, es decir, el paciente tiene, no sé, 3000 leucocitos y de esos 60% son linfos. Entonces, ese tipo de variaciones se pueden llegar a observar. Hablando ya específicamente de las hepatitis, ¿qué es lo importante, niños? Que ustedes se sepan cómo se adquiere, cuál es el periodo de incubación, cuál es el riesgo de cronicidad de cada enfermedad y cómo lo voy a diagnosticar. Porque en manifestaciones clínicas no hay una diferencia muy específica. O sea, es muy difícil que yo vea a alguien amarillo que sospeche que tiene una hepatitis viral y que diga, ah, pues de seguro es la A o la E o la B o la C. De acuerdo a algunos factores epidemiológicos, podría yo sospechar más o menos de alguna. Por ejemplo, en el caso de las hepatitis que se transmiten por alimentos, como puede ser la hepatitis A o E, forman una de las enfermedades que se encuentran clasificadas dentro del grupo de enfermedades que provocan fiebre en el viajero que regresa. Ya hemos hablado de dengue, ya hemos hablado de colitis por entamueba, ya hemos hablado de zika y de chikungunya, ya hemos hablado de fiebre tifoidea. Todas esas son fiebres que cuando alguien regresa de un viaje a alguna zona tropical o alguna zona donde consume alimentos que puedan estar contaminados, vamos a considerar en el diagnóstico diferencial, con la diferencia de que el periodo de incubación para las hepatitis A y E puede ser de varias semanas. Si se acuerdan, por fiebre tifoidea, 2 semanas, máximo 3. En el caso de la hepatitis A, vamos a tener hasta 6 semanas de periodo de incubación. Entonces, si yo tengo un paciente que regresa de viaje y que está amarillo, bueno, me voy a inclinar más a tal vez a pensar en una hepatitis aguda de tipo A o E. Si el paciente tuvo contacto sexual con alguna persona, alguna pareja nueva o alguna persona con factores de riesgo para infecciones, voy a considerar hepatitis B, por ejemplo. O si el paciente es un adulto y es un adulto de más de 50 años de edad y recibió una transfusión hace 30 años, entonces voy a sospechar de hepatitis C. Entonces, algunos de esos factores epidemiológicos pueden ayudar a orientar, aunque lo mejor es pedir las pruebas diagnósticas. Entonces, todos son virus RNA, excepto el virus B, que es virus DNA. La hepatitis A y E son hepatitis agudas, son hepatitis que no causan enfermedad crónica y que se adquieren por consumo de alimentos contaminados, ¿sí? Alimentos o agua contaminada, ¿sí? Así es como los voy a adquirir. No necesitan, o sea, no necesariamente se tienen que ir de viaje, ¿eh? Los pacientes que viven en comunidades rurales donde el agua llega a través de, no sé, una pipa o llega o se toma a través de un pozo, bueno, esos pacientes también pueden tener hepatitis A, o un paciente que simplemente consumió un alimento que estaba contaminado, pues también se va a enfermar. El periodo de incubación de la hepatitis A es de 2 a 6 semanas, pero en promedio los pacientes pasan un mes antes de empezar con sus síntomas. En el caso de la hepatitis E pueden ser de 2 meses el periodo de incubación, pero en promedio son 6 semanas, 5 a 6 semanas. Y bueno, ninguna de estas enfermedades causa un estado de portador crónico, o sea, ninguna de estas causa, no existe la hepatitis A crónica. Puede haber recrudescencia o empeoramiento después de la hepatitis aguda, pero no se queda uno infectado por el virus de la hepatitis A o de la hepatitis E. De todas las hepatitis agudas, el 30 o el 40% son causadas por la hepatitis A, el 45% restante puede ser por hepatitis B, y vean cómo la hepatitis C es poco frecuente, o sea, es una causa poco frecuente de hepatitis aguda, o sea, de que yo vea al paciente en el cuadro agudo de su enfermedad.
Una vez que el paciente se pone amarillo, disminuye bastante el riesgo de contagio o de infectividad, y la forma de hacer el diagnóstico, empezando por la hepatitis A, va a ser mediante la serología. Si yo quiero saber si un paciente tiene hepatitis A, voy a solicitar IgM contra hepatitis A y voy a solicitar IgG contra hepatitis A. Y aquí voy a reconocer pues los patrones. Si un paciente tiene IgM positiva con IgG negativa, significa que recientemente empezó a producir anticuerpos agudos o de infección aguda contra hepatitis A. Entonces ese paciente tiene hepatitis A aguda, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tiene que tiene IgG positiva, IgMs negativas, entonces ese paciente significa que ya tiene inmunidad protectora contra hepatitis A, que en algún momento de su vida le dio hepatitis A y generó anticuerpos, y que no tiene hepatitis A en este momento. Ahora, hay algunos laboratorios que les reportan anticuerpos totales contra hepatitis A, y esos pueden generar un poco de confusión. Ahí vienen mezclados en un solo resultado los anticuerpos contra IgG e IgM. Entonces, esta prueba de anticuerpos totales no sirve para hacer el diagnóstico, porque lo que uno necesita saber es saber cuál está elevada, la M o la G. Entonces, tienen que pedirlo por separado, niños. IgG e IgM contra hepatitis A. Después de la infección aguda, las IgG permanecen positivas de por vida. Si yo quiero saber si a mí ya me dio hepatitis A, me voy a medir unas IgG, y si tengo IgG significa que ya me dio. ¿Cuándo? Pudo haber sido hace un año, hace 2, hace 10 o hace 20 años, ¿sí? Posterior a una infección por virus de la hepatitis A, el paciente permanece inmune contra reinfecciones de por vida, ¿sí? Entonces, un paciente que ya tuvo hepatitis A, pues no se tiene que vacunar, ya tiene anticuerpos y permanece inmune de por vida, y no se va a volver a enfermar, incluso aunque tenga contacto con el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis B tiene una de las serologías como más complejas y que pueden ser un poco más pues, difíciles tal vez de aprenderse o de entender. La verdad es que es solamente cuestión de memorizarlas y practicarlas y irlas revisando y revisar paneles de hepatitis, y bueno, eso les puede ayudar a dominarlas. Pero bueno, el virus de la hepatitis B es una infección de transmisión sexual, ¿sí? Es una infección también por contacto sanguíneo, por transfusiones contaminadas, o es una infección que también puede transmitir la mamá al bebé, pero es una de las infecciones de transmisión sexual, y vamos a hablar un poquito más de eso al final. Es un virus de DNA, y el periodo de incubación en promedio es de 3 meses, 2 a 3 meses, pero puede ser hasta de 180 días, ¿sí? Es un periodo de incubación largo. Entonces, muchas veces, pues el paciente no se acuerda qué hizo hace 3 meses y que pudo haber sido un factor de riesgo para haberse contagiado. Siempre interrogamos uso de agujas contaminadas, transfusiones sanguíneas, contactos sexuales de riesgo, etcétera. Si un adulto se contagia de hepatitis B, en el 90% de los casos se va a curar y no va a pasar a una etapa crónica. Si un recién nacido o un bebé se contagia cuando está todavía, cuando la mujer está embarazada, el feto se contagia de hepatitis B, el riesgo de que desarrolle hepatitis crónica es sumamente alto, es de más del 90%, ¿sí? Más del 90%. Entonces, si un adulto se contagia, es muy baja la probabilidad de que evolucione a enfermedad crónica, aunque puede llegar a suceder, pero el porcentaje es de menos del 5%. Y los pacientes que tienen hepatitis B crónica pueden desarrollar en un 40% de los casos cirrosis, ¿sí? O sea, ¿cuál es el riesgo de alguien que tiene hepatitis B crónica? Bueno, pues es un 40% de riesgo de desarrollar cirrosis hepática. De los que desarrollan cirrosis hepática, un 25 o un 40% van a desarrollar hepatocarcinoma, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de diagnosticar y tratar adecuadamente a los pacientes con hepatitis B, de vacunar a las personas que tienen factores de riesgo contra hepatitis B, de hacer el tamizaje en las mujeres embarazadas contra hepatitis B, etcétera, ¿no? Con la finalidad de evitar complicaciones, que las más importantes son cirrosis hepática crónica cirrosis hepática y cáncer hepatocelular. Entonces es una enfermedad que se transmite por esta ruta sanguínea, ruta sexual, o por transmisión vertical, que generalmente va a provocar los mismos síntomas clínicos que comentamos, aunque el periodo de incubación es un poco más largo, y que aunque tiene tratamiento, el tratamiento ha sido muy poco satisfactorio los resultados, porque difícilmente los pacientes se curan, no es muy habitual lograr la cura. Voy a pasar a las... Esto es de las serologías, esto ya lo acabamos de mencionar. Y vamos a hablar de las serologías contra hepatitis B. En el caso de la hepatitis A y la C y la E y la D, es muy fácil el diagnóstico. Tú pides IgG e IgM y ya.
En el caso de la hepatitis B, vamos a tener anticuerpos, sí hay anticuerpos IgM e IgG, pero contra el core, contra el antígeno de superficie y contra el antígeno E de virulencia. Entonces tenemos todos esos anticuerpos. Y en el caso de la hepatitis B también vamos a medir los antígenos del virus, el antígeno S de superficie, el antígeno del core y el antígeno E, que es el de virulencia o que habla de replicación. Entonces, el diagnóstico de hepatitis B, al tener estadios agudos, crónicos, estadios activos de replicación del virus y estadios inactivos o estadios de portador asintomático, pues se vuelve más complejo. Aquí hay algunas generalidades que vamos a revisar. El antígeno S o el antígeno de superficie, pues es el antígeno que está en la proteína de envoltura que se expresa en la superficie del virión. El antígeno del core es el antígeno de la nucleocápside. Acuérdense que es la envoltura interna que protege al material genético del virus. Y el antígeno E también es una proteína de la nucleocápside y es un marcador de replicación viral. Quien tenga antígeno E positivo es un paciente que tiene replicación viral y con eso tiene inflamación hepática y tiene infectividad o riesgo de contagio, ¿sí? Esta tabla pues viene en casi todos los libros con mayor o menor claridad, pero bueno, habla sobre las diferentes etapas del virus de la hepatitis B y las diferentes formas de hacer el diagnóstico. Las más importantes probablemente sean las 4 de arriba, las 4 filas de arriba, donde mediante una combinación de antígeno y anticuerpo pues uno puede interpretar correctamente las serologías. Alguien que se acaba de contagiar de hepatitis B va a tener el antígeno S positivo. Y aquí una de las cosas más importantes para definir hepatitis B es la presencia del antígeno S. Si yo quiero diagnosticar a alguien con hepatitis B, tiene que tener antígeno S positivo. Lo voy a repetir, el antígeno S, la presencia del antígeno de superficie positivo, define la presencia de hepatitis B. ¿Vale? Si yo quiero saber si alguien está infectado por el virus de la hepatitis B, tiene que tener antígeno S positivo, ¿sí? Es tan importante que cuando un paciente se cura de la hepatitis B, pierde el antígeno S, ¿sí? El antígeno S está negativo, ¿sí? Si yo quiero saber si alguien pasó de la hepatitis B aguda a la crónica, lo voy a monitorizar y a los 6 meses después de que tuvo su infección, le voy a pedir un antígeno S. Si persiste positivo el antígeno S después de 6 meses en alguien que tuvo hepatitis B aguda, ese paciente tiene hepatitis B crónica, ¿sí? Entonces, el antígeno S es el marcador más importante que define la presencia del virus de la hepatitis B. Cuando alguien se infecta naturalmente por el virus, le da hepatitis B y se cura, desarrolla anticuerpos contra el antígeno S, ¿sí? Por eso aquí viene la parte de recuperación. Si alguien tiene anticuerpos contra el antígeno S, es un paciente y tuvo hepatitis B, es un paciente que se curó. Ahora, el anticuerpo contra el antígeno S también es el único anticuerpo que aparece en las personas vacunadas contra el virus de la hepatitis B, ¿sí? Todos los vacunados contra el virus de la hepatitis B y que su vacuna fue eficaz, desarrollan anticuerpos contra el antígeno S, ¿sí? Entonces, puede estar presente o en personas vacunadas o puede estar presente en personas que se curaron. Ahorita vemos cómo voy a saber la diferencia. Generalmente en la vacuna este es el único marcador positivo. Vean cómo todo lo demás está negativo. Y en cambio, en un paciente que tuvo hepatitis B y se curó, la inmunidad natural protectora es a través de los anticuerpos contra el core. Entonces, una persona que tiene anticuerpos contra el core y que tiene anticuerpos contra el S es alguien que se infectó de hepatitis B y se curó. Una persona que solo tiene anticuerpos contra el S es una persona que se vacunó, ¿sí? Cuando la persona se acaba de infectar por virus de la hepatitis B, pues va a tener anticuerpos IgM contra el core. Y estos son muy importantes porque aparecen en el periodo de ventana, es decir, cuando el antígeno S todavía no está en concentraciones altas y la IgM es el único marcador que puede sugerir la presencia del virus de la hepatitis B, ¿sí? Por otro lado, los antígenos y anticuerpos contra el antígeno E pues sirven también para hablar sobre todo de infectividad, de replicación y de actividad. No es tan habitual que los utilicemos para el diagnóstico, que se pueden pedir y normalmente los solicitamos, pero lo que define la presencia de que un paciente tenga hepatitis B aguda, crónica, esté en su periodo de ventana, se haya curado o solo esté vacunado, lo podemos saber con la combinación de estos tres marcadores, ¿sí? El antígeno E habla de replicación, entonces es lógico que alguien que se acaba de contagiar lo tenga positivo. Y esté negativo en una persona que ya se curó y puede o no estar positivo o negativo en los pacientes con que están en el periodo de ventana.
Generalmente las personas que se curaron de hepatitis B tienen también negativo el antígeno E, ¿sí? Y pueden formar anticuerpos contra el antígeno E. Entonces, tener anticuerpos, uno de los marcadores de curación en hepatitis B crónica es que la persona vuelva negativo su antígeno S y que desarrolle anticuerpos contra el S y anticuerpos contra el E. En la mayoría de las tablas viene una columna al final que habla sobre la presencia del DNA del virus. Pues esto es muy fácil de entender. Alguien que tiene el DNA activo replicándose es porque está infectado por hepatitis. Obviamente los que se curaron no lo van a tener, los que se vacunaron no lo van a tener. Y puede haber personas con hepatitis crónica que también lo tengan, obviamente, también activo en replicación. Esta prueba no es una serología, es una PCR, es una reacción en cadena de polimerasa y es una prueba de biología molecular, ¿sí? Que permite detectar la presencia del virus como tal en la sangre, en suero, pues, de un paciente adulto, ¿sí? Entonces, estas preguntas deberían poderse responder con esta tablita. ¿Cómo puedo saber si un paciente tiene hepatitis B? ¿Cómo puedo saber si está en periodo de ventana? ¿Cómo puedo saber si se curó de la infección por hepatitis B? Y esto es en relación a que nosotros podemos encontrar un paciente pues en cualquier estadio, ¿no? Ustedes podrían ver un paciente que se acaba de contagiar, o uno que se contagió hace 3 años, o uno que se vacunó, o uno que está en su periodo de ventana, y mediante las serologías, pues es bastante sencillo identificar en qué estadio está el paciente, ¿sí? Aquí están más o menos desglosadas un poquito cómo se van produciendo estos marcadores. Estos son semanas después de la exposición. Entonces decíamos que la hepatitis B tiene un periodo de incubación largo, de varios meses en algunas ocasiones, y cómo inicialmente se van a elevar los niveles del antígeno S, pero puede haber un periodo de ventana en el cual los niveles se encuentran bajos del antígeno y lo único que se encuentra aquí positivo reciente es la IgM contra el core. Entonces, la IgM contra el core es el marcador que aparece en el periodo de ventana. Cuando el antígeno S ya subió, está bajando y está en niveles bajos, y entonces las IgM se encuentran todavía positivas. Esto es lo que solicitan cuando ustedes van a donar sangre. Cuando cualquiera de nosotros va a donar sangre, lo que nos miden es el antígeno S y la IgM contra el core para detectar a pacientes que tienen hepatitis B y detectarlos si es que se hubieran acabado de contagiar y se encontraran en el periodo de ventana. Eso es lo que normalmente hacen en un banco de sangre para checar el riesgo de alguien de que esté infectado por hepatitis B. Entonces, la persistencia del antígeno S contra el virus de hepatitis B por más de 6 meses define el estado de hepatitis B crónica. Y bueno, ya habíamos comentado esto, el riesgo de cronicidad es del 1% en adultos jóvenes y sanos que se contagian de hepatitis. Si un joven adulto se contagia de hepatitis, su riesgo de que desarrolle hepatitis B aguda, de que persiste este antígeno durante más de 6 meses y pase una fase de hepatitis B crónica, es de menos del 1%. Pero es mucho mayor cuando la primera infección se adquiere en etapa neonatal, en pacientes con síndrome de Down, en pacientes en hemodiálisis o en pacientes inmunocomprometidos. También podemos tener pacientes que sean portadores inactivos, es decir, que tengan el antígeno S. Acuérdense que si alguien tiene antígeno S, está infectado, y que tengan una seroconversión del antígeno E y que tengan transaminasas normales y que tengan una histología hepática normal o casi normal. La histología en hígado permite evaluar la presencia de fibrosis y la presencia de cirrosis, y muchas veces se utiliza para la toma de decisiones en cuanto a si hay que dar o no dar tratamiento. La presencia de un antígeno E, por ejemplo, habla de virulencia y replicación, y entonces el paciente que tenga un virus más virulento y que se esté replicando activamente tiene más riesgo de desarrollar complicaciones como fibrosis o finalmente cirrosis hepática. El hecho de que alguien desarrolle anticuerpos contra el antígeno S habla de inmunidad protectora, y esto se puede adquirir por la vacunación también. Alguien con hepatitis B, algunas de las complicaciones que se pueden presentar en los pacientes con hepatitis B o con infección por el virus de la hepatitis B son fenómenos autoinmunes por activación de complemento o por la formación de complejos inmunes con depósito en tejidos. Y bueno, aquí podemos tener poliarteritis nodosa, polimialgia reumática, glomerulonefritis membrano proliferativa. Entonces, es importante en pacientes que estemos evaluando con poliarteritis nodosa o con polimialgia, hacer un escrutinio para documentar si no es hepatitis B lo que está provocando esto. Y si lo es, tienen una indicación clara de tratamiento. No todo, bueno, en el caso de las hepatitis agudas, la mayoría, tanto la hepatitis A como la B, como la D, como la E, incluso como la C, el tratamiento de soporte es el tratamiento principal, es ayudar al paciente a pasar por este proceso agudo.
En el caso de los pacientes con hepatitis crónica, y aquí específicamente hablando de los pacientes con hepatitis B crónica, el objetivo es disminuir la inflamación, disminuir el daño hepático y disminuir la viremia. Es decir, es disminuir el riesgo del paciente para más adelante desarrollar cirrosis o hepatocarcinoma. Entonces, ¿cómo voy a saber si este paciente es un paciente que tiene hepatitis B, pero está inactiva, no está generando replicación, no está provocando inflamación? ¿O cómo voy a saber si es un virus que está muy activo, que está virulento y se está replicando? Pues vamos a utilizar los marcadores de inflamación. Uno es el antígeno E, otro es la carga viral, que me habla de replicación del DNA, y otro puede ser la elevación de las transaminasas o cambios histopatológicos que hablen de fibrosis. Hay 4 grados de fibrosis que se pueden evaluar en una biopsia hepática o en una histopatología. Tener 2 o más habla de fibrosis o de inflamación significativa y generalmente se usa como un marcador para definir que el paciente requiere inicio de tratamiento. Si un paciente tiene un estadio de 0 o de 1, uno podría valorar si es necesario o no, si se puede uno esperar el tratamiento. Antes se utilizaba el interferón pegilado, actualmente ya son medicamentos que están en desuso por su severidad en cuanto a efectos adversos, por sus bajas tasas de adherencia. Tenía un paciente que me decía, me siento más mal utilizando el interferón que con mi hepatitis, así que lo suspendí y son tratamientos muy largos, entonces los pacientes no los aguantan. Pero bueno, hay muchos otros medicamentos ahora, los análogos de nucleócidos son medicamentos que son, pues de hecho son antirretrovirales también, se utilizan en VIH y son efectivos para controlar la replicación del virus, no así para eliminarlo como tal y curar al paciente. Un paciente puede tener que requerir tratamiento de por vida con algunos de estos, ¿no? Pero bueno, tenemos la mibudina, defovir, entecavir, tenofovir. Tenofovir es uno de los medicamentos de primera línea en VIH y tiene una excelente actividad contra el virus de la hepatitis B. Entonces se utiliza en pacientes que tienen coinfección por virus de la hepatitis B y por VIH. Las metas de tratamiento es normalizar las transaminasas, bajar la carga viral, que el paciente pierda, o sea, son metas serológicas, es decir, que el paciente seroconvierta, que desarrolle anticuerpos contra el antígeno S, que desarrolle anticuerpos contra el antígeno E y que pierda los antígenos E y antígeno S, tanto así que se usan como marcadores de curación y que disminuye el score de fibrosis en más de 2 puntos, ¿sí? En el caso de la hepatitis C, es una enfermedad también crónica. Me voy a pasar aquí a la tablita inicial que habíamos visto sobre los periodos de incubación y sobre las formas de contagio. Pero bueno, la hepatitis C es principalmente una enfermedad que se produce en adultos que nacieron o sea, que ahorita están alrededor entre 50 y 60 años de edad y que recibieron transfusiones antes de 1987, antes de que se establecieran los controles para disminuir el riesgo de contagio. Entonces, adultos que recibieron transfusiones hace 30 o 40 años tienen un factor de riesgo para adquirir virus de la hepatitis C. El contacto o la transmisión, bueno, es un virus RNA como todos, excepto el VSDNA. La forma de transmisión es a través de transfusiones sanguíneas. Esa es la más importante, es más importante y más frecuente que la que es por contacto sexual. El tiempo de incubación puede ser de hasta 160 días, aunque en promedio es de 7 semanas. Y aquí sí, si alguien se contagia de hepatitis C, el riesgo de que desarrolle una hepatitis crónica es de más del 80%, ¿sí? Y su riesgo de cirrosis, de que evolucione a cirrosis hepática, es de un 20 a un 30%, es un poquito menor que en la B. Y de estos pacientes, 2 a 5% de ellos pueden desarrollar hepatocarcinoma, ¿sí? Entonces, bueno, es una enfermedad que tiene muchas implicaciones. Es una de las causas más importantes, me parece que es solo después de la esteatosis hepática, pero es de las más importantes de cirrosis hepática en el mundo y de las de hepatocarcinoma, ¿no? Entonces es una infección viral que podría tratarse y podría usarse para prevenir cáncer, ¿sí? El diagnóstico es muy fácil, ¿sí? El diagnóstico de hepatitis B, básicamente lo que uno pide son anticuerpos contra hepatitis C, pide una serología, ni siquiera tienen que pedir IgG y IgM, tienen que pedir solamente así, anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis C, y si está positivo, se pide una prueba confirmatoria que puede ser cualitativa o cuantitativa. Voy a pedir una PCR, una reacción en cadena de polimerasa de hepatitis C, que me diga si el paciente tiene el virus en sangre circulando. Siempre se hace una prueba confirmatoria, ¿sí? Los anticuerpos, como cualquier anticuerpo, tardan en aparecer algunas semanas, pueden tardar en aparecer 6 semanas después de la infección y la carga viral tiende a volverse detectable a las 2 semanas de la infección. Esto de que se vuelva detectable se refiere a que esté en suficiente cantidad como para ser detectada por los estudios de laboratorio. Normalmente,
En hepatitis C, la presencia de anticuerpos no es un indicador de curación ni de inmunidad, ¿sí? O sea, alguien que tenga anticuerpos no son anticuerpos protectores. En cambio, alguien que tenga anticuerpos contra el S y contra el E, en un paciente con hepatitis B, sí son protectores. Los anticuerpos contra el core de hepatitis B no son protectores. Puede haber pacientes que tengan falsos positivos, o sea, alguien podría tener anticuerpos que confundan la prueba, y esto sucede en pacientes con artritis reumatoide, con espondilitis anquilosante, en pacientes adultos, en pacientes que son usuarios de drogas intravenosas. Entonces, si queda la duda, el estándar de oro es la PCR para el RNA viral, ¿sí? Y además se puede detectar antes incluso de que estén los anticuerpos. Estas son las otras enfermedades que se pueden asociar al virus de la hepatitis C. Miren, puede estar fibrosis pulmonar, porfiria, glomerulonefritis nuevamente, gamapatías y crioglobulinemia. Y la importancia es que a veces si tratas adecuadamente la hepatitis C, estas manifestaciones se le quitan al paciente. Hasta hace unos años no había un tratamiento para hepatitis C y las personas que lo adquirían se enfermaban de por vida y pues decíamos un 80% de ellos iba a ser una hepatitis crónica y un 20 o un 30% de ellos iba a ser cirrosis. Actualmente hay tratamientos sumamente efectivos con tasas de curación de más del 95%. O sea, el paciente se cura de la hepatitis C con los medicamentos que ahora conocemos como inhibidores de acción directa, ¿sí? Hay diferentes tipos de inhibidores de acción directa y se ha descubierto que hay diferentes genotipos del virus de la hepatitis C. El genotipo más frecuente en México y en Estados Unidos es el genotipo 1. El genotipo 1 puede haber 1A o 1B y el tratamiento es con inhibidores de acción directa que van a depender cuál inhibidor, pues dependiendo del genotipo, si es 1, 2, 3 o 4, ¿sí? El tratamiento es más del 95% de las veces efectivo y es sumamente seguro. Antes los pacientes se trataban con interferón, igual no terminaban los tratamientos por los efectos secundarios severos que había con el interferón, se tenían que inyectar cada semana o cada 2 semanas y tenían náusea, vómito, malestar general, se sentían con gripe. Un paciente me decía, es como estar con gripe, vivir con gripe, doctora, todo el tiempo te duele el cuerpo, te duele la cabeza, tienes el cuerpo cortado. Me decía, eso no es vida. Y sí, los pacientes, las tasas de adherencia eran del 50%. La mitad de los pacientes descontinuaban por los efectos secundarios el tratamiento. Actualmente los inhibidores de acción directa son medicamentos que son muy seguros, son muy bien tolerados, tienen muy pocos efectos secundarios y además el tratamiento es limitado a 3 meses. O sea, solo toman su tratamiento por vía oral, una pastilla diaria, durante 3 meses y se curan, ¿sí? Pues miren, en el mundo la recomendación es darle tratamiento a todos los pacientes que tengan hepatitis C. En la realidad, el tratamiento no está tan disponible para todos. Es un tratamiento que son nuevos, son costosos. Un tratamiento para hepatitis C debe costar alrededor de unos entre 700,000 pesos o 1,000,000 de pesos. Entonces, mucha gente no lo puede pagar y depende de que su sistema de salud pues lo tenga, ¿no? Entonces, pues hay en los programas de tratamiento de hepatitis C, de repente pues sí se hace una prioridad de, bueno, ¿a quién se lo damos? Si solo tenemos 5 y es carísimo, ¿no? Entonces, ¿a quién lo damos? Entonces, bueno, puede haber más o menos prioridad y por eso surgieron algunas escalas de severidad que decían, bueno, ¿en quién es más urgente o más importante? Generalmente en pacientes que tienen estadios más avanzados de fibrosis, ¿sí? Los pacientes que están en una fibrosis tipo 2 en adelante, pues sí tienen mayor riesgo de cronicidad, perdón, de cirrosis grave y de falla hepática que los que están en una etapa temprana. El tipo de esquema, pues es dependiente del genotipo y bueno, la respuesta tiende a ser bastante buena. Normalmente se monitoriza, la respuesta a tratamiento con el virus de la hepatitis C se monitoriza con la carga viral. O sea, yo solicito una reacción en cadena de polimerasa que me diga la cantidad del virus y si antes había 1,000,000 del virus, tengo que llegar a algo que se conoce como una carga viral indetectable. Es decir, está en cantidades tan bajas que ya no se detecta. Las respuestas virológicas se empiezan a medir al mes del tratamiento, a las 12 semanas y después a los 6 meses y se va monitorizando, pero habitualmente los pacientes que se curan, se curaron pues para siempre, ¿sí? No es mi prioridad que se sepan el tratamiento ni de hepatitis B ni de hepatitis C, es nada más que lo conozcan. En México sí están disponibles los inhibidores de acción directa. La limitación, yo creo, más importante para su uso no es su eficacia, no es su seguridad, es su costo. Es lo que limita que más pacientes lo tengan. Estos son algunos predictores de respuesta a tratamiento, pero en general con los inhibidores de acción directa, el 95% de las personas se curan, ¿sí? Finalmente, pues recordar siempre que hay otras hepatitis que son mucho menos frecuentes, como la hepatitis E y la hepatitis D. La hepatitis D, lo más relevante es que hay que recordar que es es un virus defectuoso que solo puede
estar infectando personas que tienen infección por virus de la hepatitis B y puede causar coinfección. Y si alguien tiene hepatitis B y hepatitis D, pues tiene mayor severidad y progresión de la enfermedad. Los síntomas y signos, como mencionaba, son similares. O sea, es muy difícil que clínicamente yo pueda decir, este paciente tiene hepatitis B o C o D o E, ¿no? En general tengo que hacer la serología. Y en el caso de la hepatitis E, bueno, su dato importante es que es una hepatitis aguda, se transmite por consumo de alimentos contaminados y la mortalidad es alta solamente en el caso de las mujeres embarazadas. Vamos a tener otros cuadros que pueden provocar hepatitis aguda. Recuerden, los infecciosos virales, mononucleosis, toxoplasma, leptospira, hepatitis por cándida, por brucela, neumocistis, y vamos a tener cuadros agudos de inflamación hepática, como puede ser la hepatitis alcohólica, la intoxicación por fármacos, que también pueden provocar cuadros de hepatitis aguda. Sin tratamiento, un paciente con hepatitis puede desarrollar complicaciones crónicas, como puede ser la cirrosis o el hepatocarcinoma, o puede provocar o puede tener estos fenómenos autoinmunes en el caso de las hepatitis virales, como el virus de la hepatitis B y C, que se caracterizan por glomerulonefritis o por depósito de complejos inmunes. Bueno, al principio decíamos que las transaminasas no son un marcador de gravedad. Ok, los marcadores de gravedad en hepatitis, yo diría que son dos, los más importantes. Uno, los defectos en la función o en la capacidad sintética del hígado. Es un paciente que tiene tiempos prolongados por una hepatitis aguda, eso me habla de severidad, me habla de alteraciones en la capacidad de síntesis del hígado y me habla de mayor severidad. El hígado no está logrando hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo lo medimos? Medimos tiempos de coagulación. Y el otro marcador de gravedad o de severidad en hepatitis es la encefalopatía hepática, o sea, la presencia de acumulación de amonio y que eso de forma secundaria provoque encefalitis o encefalopatía. Eso es un marcador de severidad en los pacientes con hepatitis de cualquier tipo, ¿sí? De cualquier tipo en general, hablando de gravedad. Ahora, también es posible que un paciente tenga hepatitis tan severa, hepatitis fulminante, donde se desarrolle necrosis hepática. En general, la mayoría de los casos que tienen hepatitis fulminante es en los pacientes con hepatitis B. De forma general, todos los pacientes con hepatitis deben de ponerse en reposo, deben de mantenerse con un tratamiento de soporte con adecuada hidratación. En todo se recomienda evitar medicamentos que tengan mayor toxicidad. Entonces, lo primero que les decimos es no va a tomar nada de alcohol, no va a tomar ningún medicamento que no esté indicado por el médico y que uno pues valore que se elimine de preferencia a través de un metabolismo más renal que hepático. Y en los casos en los que se puede dar tratamiento, pues no se puede valorar dar tratamiento, ¿sí? Aquí mencionan, bueno, los datos de gravedad, datos de encefalopatía, tiempos prolongados, necrosis hepática con disminución del tamaño. Esto tiene una mortalidad de más del 80%, ¿sí? Entonces, generalmente en los pacientes que tienen hepatitis aguda y que desarrollan hepatitis crónica, pues no se resuelven por completo los síntomas como la pérdida de peso y el cansancio. Son síntomas muy poco específicos, pero bueno, es importante revisarlos. No hay descenso o normalización de las transaminasas, o sea, persisten elevadas, 2 a 3 veces arriba de su valor, y esto persiste por más de 6 meses. Y en el caso de la hepatitis B, hay persistencia del antígeno S después de la hepatitis aguda, ¿sí? Les mencionaba al principio de la clase que la hepatitis B se considera una infección de transmisión sexual y a partir de la próxima clase vamos a empezar a hablar de infecciones de transmisión sexual. Específicamente nosotros vamos a hablar de sífilis, de herpes simple, vamos a hablar de VIH y me parece que son las más importantes que vamos a mencionar. Ahí vamos a hablar también de uretritis. Entonces, algunos principios generales de las infecciones de transmisión sexual que son comunes a todas las infecciones y que uno tiene que tener en mente es que primero son infecciones frecuentes, ¿eh? Yo les puedo decir, yo veo frecuentemente pacientes con sífilis, con herpes simple, pues no se diga con VIH, no se diga con hepatitis B, son enfermedades sumamente frecuentes. Muchas veces están rodeadas de cierto tabú o cierto estigma, el paciente que tiene VIH, ¿no? O el paciente que tiene un herpes genital, o el paciente que tiene sífilis, ¿no? Entonces es muy importante que como médicos aprendamos a conocerlas, a tratar al paciente correctamente, sin ningún tipo pues sí, del mismo estigma que luego sufren los pacientes, porque es difícil para un paciente ir a una consulta porque tiene sífilis, ¿no? O ir a consulta y decirle al doctor que tiene herpes genital. O sea, generalmente estas infecciones están como criticadas, ¿no? Entonces, son infecciones que uno tiene que estar familiarizado con el diagnóstico, con los síntomas y con el tratamiento, pues para que el tratamiento sea el más adecuado.
Un principio de las infecciones por transmisión sexual es que un paciente que se contagia de una infección por transmisión sexual se pudo haber contagiado de una o de varias, ¿sí? No son excluyentes, o sea, el hecho de tener un contacto sexual con alguien que tiene múltiples infecciones no va a hacer que solo te contagies de una. Te puedes contagiar de una o de dos o de tres. Entonces, siempre que identifiquemos una, tenemos que investigar las demás. Si yo llego a identificar un paciente que tiene infección por virus de hepatitis B, le voy a pedir un VIH, ¿sí? Y le voy a pedir las pruebas para sífilis, y le voy a pedir las pruebas para herpes simple, y voy a investigar si no tiene datos de uretritis. Ese es un principio importante. Yo no puedo considerar que alguien que tiene sífilis sería una mala, o sea, se me fue el diagnóstico, sino investigo al menos si el paciente no se contagió también de VPH, de hepatitis, de herpes simple, de VIH, etcétera. Segundo, el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual siempre se da en pareja, ¿sí? Si yo trato a alguien con VIH y tiene pareja, no se me puede pasar en la consulta y decirle, oiga, y ya le hicieron la prueba a su esposa o a su esposo. Oiga, si usted tiene sífilis, ¿tiene alguna pareja ahorita estable? Y le voy a investigar o voy a hacer las pruebas necesarias para documentar en el caso de la pareja si tiene una infección. Por dos motivos, ¿eh? Uno, porque la persona con sífilis, si yo la trato a ella y no trato a su pareja, en cuanto pues vuelvan a tener contacto sexual, se va a volver a infectar mi paciente. Y segundo, pues obviamente porque puedo evitar complicaciones en otra persona que puede estar asintomática. Estas infecciones pueden cursar asintomáticas, VIH, hepatitis B, sífilis, las infecciones por clamidia, por Neisseria gonorrea pueden ser asintomáticas. Entonces es muy importante que yo las investigue. No solo le pregunta, oiga, ¿ya ha tenido lesiones o ha tenido rash o ha tenido... No, siempre tengo que investigar, ¿sí? Y hay que explicarle al paciente que pueden ser asintomáticas. Generalmente el paciente lo agradece que uno le investigue o le haga las pruebas adecuadas para descartar algún proceso infeccioso adicional. Y el tercer motivo para tratar a la pareja es que son infecciones que tienen implicaciones en salud pública. Si nosotros lográramos controlar los contagios de hepatitis B, podríamos llegar a erradicar la infección. Si lográramos controlar los contagios de VIH, podríamos llegar a erradicar la infección. El problema es que es una pandemia fuera de control el VIH, ¿no? Entonces, tratar, identificar y medicar a un paciente con VIH va a impedir que ese paciente contagie a más personas, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, un paciente con VIH que está bien controlado en tratamiento ya no contagia. O sea, puede tener contacto sexual con otras personas y ya no las va a contagiar. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Que todos los pacientes con VIH estuvieran recibiendo tratamiento, ¿sí? Es muy importante cuando uno interroga en consulta estas infecciones, pues interrogarlas sin emitir juicios, interrogarlas haciendo preguntas abiertas, haciendo preguntas que no como que cuestionen o juzguen al paciente, porque finalmente esto va a hacer que el paciente confíe en el médico y que exprese todas sus dudas por un lado y que comente todos los factores de riesgo. Entonces, de repente puede ser difícil, ¿no? En la historia clínica, sobre todo cuando uno va empezando a hacer las preguntas como incómodas, ¿no? Pero uno tendría que preguntar todo. Hay que preguntar cosas de forma sencilla que el paciente los pueda contestar. Por ejemplo, ¿no? En mi consulta, a mí frecuentemente toca verlos, preguntas muy abiertas. ¿A qué edad empezó a tener usted relaciones sexuales? ¿O a qué edad empezó a tener contacto sexual? ¿Con cuántas personas distintas ha tenido relaciones? ¿Con 1 o con 5 o con 20? ¿Utiliza condón o utiliza protección de forma consistente en todas sus relaciones o ha tenido ocasiones en las que no ha utilizado condón? ¿Ha tenido relaciones con alguien que sea de riesgo para tener otras infecciones de transmisión sexual o alguien que tenga otra infección de transmisión sexual? ¿Ha tenido en el pasado alguna infección de transmisión sexual usted o no? También preguntamos por factores de riesgo, como si, oiga, la persona, ¿tiene usted alguna pareja estable ahorita o no? No, no tengo ninguna pareja estable, estoy teniendo relaciones con personas que no son mi pareja como tal y son distintas. Oiga, ¿las personas con las que ha tenido relación son hombres o son mujeres? Sí, sí lo preguntamos como tal. Y todo esto nos va a dar una indicación más o menos clara de si el paciente puede tener factores de riesgo para infecciones de transmisión sexual. Entonces, un poco con esta introducción, terminamos esta clase y la próxima clase les voy a pedir que revisen uretritis. Las dividimos en dos, uretritis por gonococo y no gonocócicas. En el Mandel, diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas del Mandel. Ahí viene, es Mandel, Douglas y Bennett. Ahí viene un buen capítulo sobre uretritis, es un capítulo muy breve y les voy a pedir que lo revisen. Después de eso vamos a hablar de herpes simple y de sífilis, ¿sí? Son las tres que vamos a agregar y bueno, le vamos a dedicar una clase completa a VIH. Pero por lo pronto para las siguientes clases del jueves y yo creo que del martes necesito que revisen uretritis gonocócica y no gonocócica, herpes simple y sífilis, ¿sí?
Les voy a mandar las guías de tratamiento de infecciones de transmisión sexual, donde viene como muy claro el tratamiento para herpes simple, el tratamiento para sífilis y el tratamiento de las uretritis para que también las tengan y las revisamos el próximo jueves, ¿sí? No sé si tengan alguna duda ahorita. ¿No? Si no hay Doctora, ninguno, los veo el jueves, niños, ¿de acuerdo? de acuerdo, doctora, gracias. Hasta luego, bye.